Bueno, Santiago, hoy cerramos Hoy este cerramos, curso. sí. Eh, El Así curso, que ujú. atentos a todo lo que nos vas a brindar ahora. hoy Vamos trataré, a... hoy trataré de cumplir con no hablar demasiado, dejar un tiempito más para las preguntas, aunque, como siempre, son temas complejos que uno trata de brindarles algo nuevo, que no sea lo que han visto en el catecismo o cosas por el estilo, ¿no? Para que quiero mirar una cosita, José Luis. Para retomar, acá está eso, para retomar un poco el itinerario, ¿no? Hemos empezado con el llamado de Abraham, leyendo el primer testamento, y de ahí nos fuimos directamente a Moisés. Primera vez tratamos de ver los primeros capítulos, ¿no es cierto?, de lo que podríamos llamar el llamado de Moisés, y a partir de eso veíamos lo complejo de los textos, cómo encontramos dos llamados, qué quiere decir, cuándo está escrito. La tercera, que fue la última, fue en cuanto a la Pascua, lo que le da el nombre griego al libro, que es el Éxodo, y allí nos detuvimos en tal vez lo menos conocido, que era el Cántico de Miriam, ¿no es cierto? Y el texto poético del Cántico también de Moisés, por supuesto. Pero en lo que era como la tradición de la celebración, ya enseguida se calma este hervidor, ¿eh? Como la tradición, digamos, de esa celebración de la liberación estaba puesto por escrito, cantado y también testimoniado en un texto. Es interesante, algo vimos, no mucho, acerca de la historia de ese texto, porque en una época se pensó que era uno de los textos más antiguos. ¿Qué quiere decir? Que dentro de lo que ha sido el material que utilizaron para escribir el libro, este era el material más antiguo. Hoy piensan, viendo otras cositas, que tal vez no es tan así. Más allá de esas discusiones, lo que sí es interesante es que nos encontramos en medio de un texto muy narrativo, de repente un texto poético, un canto que todavía hoy seguimos usando para nuestra liturgia, porque como les dije aquella vez, este es uno de los textos que en la noche de Pascua, por lo menos en la liturgia católica, sí o sí se tiene que leer. Los otros son optativos, pero este no, el del Éxodo no. Y le voy a decir más, el libro del Éxodo primero cuenta, va leyendo en esa lectura que se lee en la noche de Pascua, en la vigilia pascual, va leyendo el texto del Éxodo, y cuando llega el momento que dice que los israelitas cantaron, ahora la liturgia actual acá en Argentina le ha quitado directamente eso que cortaba, diciendo palabra de Dios, y directamente se empieza con el canto, cantaré eternamente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es una versión del canto de Moisés y del canto de Miriam, que es el que estuvimos mirando la vez pasada. Bueno, pero ahora nos toca seguir un poquito con el libro, ¿no es cierto? Pasamos el capítulo 15, que es el que habíamos visto en poesía, ¿no es cierto? Y en narración, 14 y 15. Y seguimos entonces por lo que la Biblia de Jerusalén pone marcha por el desierto. ¿Eh? Y ahí aparecen ya algunos de temas que son lindísimos, pero bueno, todo en tan poquitas cosas no se puede hacer. Por ejemplo, las aguas amargas en Mará. Ustedes si están mirando ahí sus Biblias verán también algunos títulos probablemente. ¿Eh? Los codornices y el maná, tema fundamental, si lo hay, ¿no es cierto? Que después se retomará, pero que acá ya aparece. Eh, el agua que sale de la roca. Y eso que vimos después, que vimos la otra vez, la visita de Jetro a Moisés. ¿Se acuerda que habíamos hablado del suegro que aparecía al principio? Lo hablamos de eso, ¿no? Y la institución de estos 12 jueces. Todos estos pequeños temas, más pequeños temas, tan fuertemente marcados que quedan en la memoria de cualquier lector del Antiguo Testamento,
están en estos capítulos que sería un poco del 15, 16, 17 y 18, que sería como la previa al gran acontecimiento que vendrá ahora en los capítulos 19 y 20. Yo me voy a detener en el 20, que es el decálogo, ¿no? Porque después vendrá a partir del 21 lo que llamamos el Código de la Alianza, un texto fundamental con la ratificación de la alianza en el capítulo 24, que es recién ahí cuando va a aparecer el tema, en el libro del Éxodo, el tema de tablas escritas. Tablas escritas. Este capítulo 24 es muy utilizado en el Nuevo Testamento, especialmente en el propio Mateo. Y después tenemos, a partir del 25, una serie de, bueno, es un discurso grande con una serie de normas acerca del culto, que después se verá también ratificado de alguna manera en lo que llamamos, bueno, el capítulo 32 aparece otro episodio que todos conocemos, que es el becerro de oro, las tablas que se rompen, porque pasaron 40 días, las tablas que se rompen, se las hace comer Moisés a los muchachos, y otros 40 días que tiene Moisés en el monte, en donde se escriben otras tablas. Y allí aparece, fíjense, en el capítulo 34, estoy ya, 34, versículo 28, aparecerá por primera vez en nuestro libro del Éxodo la palabra 10 palabras, decálogo, esa frase, ¿no es cierto? O las Asharet Devarim, las 10 palabras. En griego, traducido palabra por logos, deca 10, viene nuestra palabra decálogo, ¿no es cierto? Pero ¿y antes de qué se hablaba? Como vemos en el libro del Éxodo, antes nos hablaba del decálogo. Después se va a hablar bastante, ¿eh? Después se va a hablar bastante del decálogo, ¿eh? Especialmente en el libro del Deuteronomio. Ahí sí. A ver, pero un momentito. ¿Cómo se llama? Pero bueno, vamos a dejarlo ese temita. Aparece 3 o 4 veces más en el libro del Deuteronomio, capítulo 4, que ya ahí sí, previo a que vaya al monte Sinaí o al monte Horeb y le entregue Moisés, le entregue Dios la ley, va a estar escrita en tablas. Aquí en el libro del Éxodo ya vemos una primera diferenciación. Entonces, vimos así un vuelo de pájaro, una especie de contexto del libro del Éxodo, y donde en el medio se encuentra lo que nosotros también llamamos el decálogo, aunque a esta altura del libro todavía no se llame decálogo. Por eso que yo me detuve en el capítulo 19. Me gustaría que miráramos, aunque sea algo del 19. ¿Qué tenemos en el capítulo 19? En el capítulo 19 tenemos una gran texto, un género que va a aparecer varias veces en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo. Y fíjense que dije género, así que no hablamos solamente del episodio, de lo que sucedió, sino de la forma en cómo se manifiesta. Si me permiten, quiero hacer una digresión sobre eso. ¿eh? No es lo mismo contar lo que sucedió y estar atento y creer que ya tenemos una reconstrucción de lo que sucedió, así haya sido hace 2000 años o haya sido hace 20 minutos, no es lo mismo que en cambio mirar cómo se expresa eso que sucedió. Si me dejan, como les dije, es una digresión, yo les llevaría a que si ustedes tuvieran un acontecimiento traumático en la calle, cuando llegan a su casa y se encuentran con alguien, le quieren contar lo que pasó. ¿Y cómo hacen para contarlo? ¿De qué manera? ¿Qué palabras usan? ¿Qué tonos utilizan?
¿Cómo hace el que estaba sentado en su casa viendo una novela y le aparece un miembro de la familia, pensemos un hijo, o un padre, o alguien, a contarle algo que le pasó y que uno no entiende nada? Porque el que está hablando tiene una forma de expresarlo que se hace difícil, ¿no es cierto?, de entender. ¿Qué lenguaje usa? ¿Qué tiene en la cabeza cuando dice él vino, le dijo al otro? Eso uno necesita, ¿qué hacer primero? Ponerse tranquilo, ponerse en la piel del que está hablando y tratar de entender. En general, el que viene con esa experiencia traumática me cuenta más sus opiniones, sus sentimientos que lo que pasó. Por eso que uno no termina de entender. Y antes de el miedo que me daba, ¿pero el miedo de qué? Y claro, no lo podés interrumpir porque el tipo está con esa experiencia traumática. Cuando pasan los días, esa experiencia es probable que la cuente de otra manera, que aparezcan otros elementos incluso. Con lo cual uno dice, ¿cuál es la versión verdadera? ¿La primera? ¿La que era más cercana a los hechos? ¿La segunda? ¿En la que la persona pudo tomar distancia y habla con otro lenguaje? ¿La tercera? Cuando tiene enfrente a un señor, voy a exagerar, ¿eh?, que te pone una luz y te dice, a ver, cuidado con lo que acaba de decir, ¿eh?, porque si usted llega a decir algo que es falso, va preso. De nuevo tenemos otra experiencia traumática y te vienen a preguntar, ¿y usted qué vio? ¿Y qué dijo? ¿Y qué decía el otro? No, no sé, no me acuerdo, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, si todo esto pasa, fíjense, a nivel oral, también pasa a nivel escrito. No es lo mismo contar algo con el afán de recordar, con el afán de celebrar, con el fin de engrandecer, porque tengo que alentar a mi pueblo, con el fin de al revés, de llevarlos al arrepentimiento, con lo cual tengo que mostrarle el mal que se ha hecho. Y así tenemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento muchos géneros literarios. Usted dirá, eso ya lo sabemos de memoria. Sí, sí, pero cuando vamos a estos textitos, de repente de nuevo desaparece esta idea de mirar el género literario. El género teofanía es un género literario. Y cuando aparece una vidente o un vidente en el siglo XXI, utiliza el mismo género. Debe decir más, está influenciado por ese género. Y por eso es difícil entenderle qué es lo que quiere decir. Y por eso no es tan fácil seguirlo y es un error largarse sin un discernimiento a obedecer esas imágenes que tiene un vidente y una vidente. Y fíjense que no estoy poniendo en duda que sean videntes, fíjense, porque tendría muchos motivos en muchísimos casos para poner en duda que fueron videntes o no. Pero acá no estamos poniendo en duda. Sí, en cambio, el que está escuchando cualquier cosa, que no sabe distinguir, que acaba de decir que el Sinaí tronaba, ahora voy a hablar un poquito de eso, del género teofanía, ¿no es cierto? Y el vidente va a decir, se apareció San no sé cuánto y la Virgen de no sé qué. Notablemente, notablemente, veremos que muchas veces la Virgen le habla no solo en castellano, sino en castellano antiguo, ¿no es cierto? ¿Por qué le habla en castellano antiguo? ¿Por qué si se presenta a una mujer o a un hombre del siglo XXI, porteño o argentino, y le habla de tú y de vosotros? ¿Por qué? ¿La Virgen tiene un respeto por la lengua española? ¿Cuál es el tema? O la persona tiene una experiencia, pero cuando tiene que expresarla, tiene que recurrir a lo que tiene en su cabeza. Y probablemente en su cabeza tenga mucho de esa lectura de la Biblia en vosotros, o de las oraciones en vosotros, o en tú, o en lo que sea.
Por lo tanto, cuando dice la Virgen me dijo, ¿yo puedo dudar así nomás porque se lo dijo? No. Ahora, el contenido de lo que le dice no es que tengo que dudar, tengo obligación de interpretar y no simplemente llevarlo así nomás para manejarme como guía sin interpretación. Así se leen las teofanías también. La otra vez hablamos con ustedes cuando fue el episodio de la zarza ardiente de el ángel del Señor. Y dijimos una expresión para decir el Señor cuando habla a los hombres. Es una mentalidad donde Dios, como vamos a ver justamente hoy, Dios no puede hablarle a un hombre y ese hombre seguir viviendo en la creencia que ellos tienen. Entonces, para mantener esa creencia, y dado que Dios sí le habló a los hombres, porque el Dios del Antiguo Testamento ya se metió en la historia, no solamente el del Nuevo, entonces tenemos que usar un lenguaje que haga que esto sea mediatizado. Y ponemos el ángel de Yahvé. Pero no es otro que Yahvé. En muchísimos casos, porque cuando seguís el discurso, después ya se mezcló Yahvé y el ángel de Yahvé. ¿Mm? Bueno, acabo de hacer en cambio una teofanía con manifestaciones espectaculares en un monte, donde las manifestaciones pasan de la esfera de un terremoto a la esfera de un volcán en erupción. Hay estudiosos, incluso hay un artículo en la revista bíblica, estoy seguro, porque me tocó a mí leerlo, ahora estoy pensando que no puedo decirlo, que lo tuve que evaluar, que hablaba de los elementos volcánicos del texto del Sinaí. Y bueno, hizo un estudio muy profundo de cómo serían, etcétera, etcétera. Bueno, y cómo en la religiosidad también paralela, esto de los volcanes, que tienen esta cosa misteriosa, ¿no es cierto? Que de golpe están ahí tranquilitos y un día empiezan a fumar y a sacar cosas, siempre llevan a una admiración que puede llevar a un culto a aquel lugar. Bueno, cuando miramos el relato del Sinaí, vemos que hay como dos líneas, la de un gran terremoto o la de una erupción volcánica, ¿no? Un monte que humea. ¿Y qué vamos a hacer? Discutir acerca de cómo fue. Estas discusiones, en cambio, eran acerca de qué imágenes se usan y estudiando cómo esas imágenes puedan aparecer en otros lados en textos religiosos. ¿Yo voy a hacer eso? No me da para hacerlo hoy, porque queremos hablar del decálogo, ¿no? De lo que sería el pacto de la alianza. Entonces, vamos a hablar, en cambio, brevemente de esta teofanía como el marco donde el autor pone el decálogo. Porque fíjense, viene la teofanía, todo el mundo está asustado, se manifiesta Dios, etcétera, etcétera. Y la Biblia de Jerusalén, no sé las demás, en el capítulo 25 perdón, en el versículo, discúlpeme, en el versículo 25 del capítulo 19 del Éxodo, versículo 25, dice así: bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y les dijo. Y pone tres puntos suspensivos, la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué pone tres puntos suspensivos? Porque el texto que sigue no es Moisés hablando. Dice así, 21, capítulo 20, versículo 1, es lo que sigue. Dice, Dios pronunció estas palabras. Pero Moisés, Dios, ¿quién fue? Y aparece el decálogo. Y aparece el decálogo, que termina en el versículo 17, en el último de los mandamientos. El versículo 18 retoma y dice, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos. Fíjese que el 18 retoma la teofanía, que yo no la leí, pero ustedes la tienen ahí a mano. Bueno, tengo miedo de no llegar.
para las preguntas, pero bueno, la leemos si quieren. Vamos al capítulo 19, nos vamos al versículo 16. Capítulo 19, versículo 16. Muy importante esta referencia, muchachos y chicas. ¿Qué tal, Chicas y muchachos, les dije, No solamente a Sergius, que no sé quién es, que puso a un pibe joven ahí en la foto. Sergius. No sé si es un meteoro, no sé quién es. Sino a todo el viejerío que está ahí, que le decimos igual muchachos y chicas. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eh, y a los otros viejos que verán después. Eh, Capítulo 19, versículo 16. Dice, el tercer día, es muy importante esta expresión, el tercer día, porque se va a usar también en el Nuevo Testamento y va a ser un tema para la resurrección. Porque después del tercer día, como aparece por ejemplo en Génesis 40:20 o en Jueces 20:30, va a aparecer algo importante. Bueno, acá, ¿qué es lo importante? La teofanía. Venían caminando, salieron de Egipto, tuvieron varias pruebas, tuvieron hambre, y ahora en el monte que previamente en el capítulo 3 había tenido una teofanía, digamos decir, local, no local, pequeña, es decir, no quise decir ni local ni pequeña, individual, vamos a llamarlo, para solamente para Moisés, ahora es una cosa general, para todo el pueblo, ¿no? Entonces dice, capítulo 19, versículo 16. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos. Una densa nube cubría el monte, típico de un volcán, y podía oírse un fuerte sonido de trompeta. Bueno, tantas cosas para decir. Todo el pueblo en el campamento se echó a temblar. Moisés hizo salir al pueblo del campamento al encuentro de Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. El humo ascendía como si fuera el de un horno y todo el monte retemblaba con violencia. El sonido de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Moisés hablaba y Dios le respondía con el trueno. El trueno pasa a ser la voz de Dios. Yahvé bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte, y mandó a Moisés que subiera a la cima. Moisés subió. Yahvé dijo a Moisés, baja y advierte al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahvé, porque morirán muchos de ellos. Los sacerdotes que se acerquen a Yahvé deben purificarse también para que Yahvé no irrumpa contra ellos. Moisés respondió a Yahvé, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, pues ya me has advertido que señale un límite alrededor del monte y que lo declare sagrado. Yahvé le dijo, anda, baja y sube luego con Aarón, pero que los sacerdotes y el pueblo no traspasen las lindes para subir hacia Yahvé, a fin de que él no irrumpa contra ellos. Bajó pues Moisés a donde estaba el pueblo y dijo, saltemos ahora los próximos 17 versículos y vayamos a 20:18 y vean cómo la narración sigue. Todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos, oía el sonido de la trompeta y contemplaba el monte humeante y temblando de miedo se mantenía a distancia. Dijeron a Moisés, háblanos tú y te entenderemos, por, pero que no nos hable Dios, no sea que muramos. Moisés respondió al pueblo, no teman, pues Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que tengan presente su temor y no pequen. Y el pueblo se mantuvo a distancia mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. Bueno, va a ser un altar, después viene el código del área. Bueno, muchachos, este contexto
Es todo lo contrario de lo que yo me la paso todo el tiempo predicando, y que me cuesta mucho, especialmente después de la pandemia, después de que la gente encontró en Internet la forma de formarse y sin ninguna guía sigue al que sea, especialmente cuando aparecen discursos de este tipo. Hay que purificarse para encontrarse con Dios. Dios no es accesible. Prefiero que nos hable Moisés y no Dios. Todo lo contrario del Evangelio y de lo que es ser cristianos. Esto es un antecedente, pero no puede ser la regla de nuestra fe. Pero tiene mucha prensa entre hombres y mujeres religiosos, porque se imaginan que la gente no religiosa esto sabe lo que le importa, ¿no? Pero entre los hombres y mujeres religiosos tiene mucha prensa, pero no es cristiano, ni siquiera judío, porque esto también tuvo su evolución en el judaísmo, ¿eh? Por algo Moisés se tuvo que descalzar para entrar en el lugar sagrado. Que yo sepa, ningún judío se descalza para entrar a la sinagoga. Pero sí, en cambio, los musulmanes se descalzan para entrar a las mezquitas, tomando estas cosas así, de alguna manera, al pie de la letra. ¿Me explico? Bien, entonces, vamos a leer este texto, vamos a leer el decálogo, a la luz de este texto, no a la luz del catecismo posterior, que no creo hoy que llegue a desarrollar algunos temas que hubiera querido desarrollar, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llega a que lo que le dije al principio, se acuerda? Nosotros como cristianos es probable que sepamos más los mandamientos, según la formulación del catecismo, que las bienaventuranzas, ¿no? Y a mí como confesor me enseñaban a hablar para que confiese del primero, segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y especialmente cuál mandamiento se imaginan que era el que más insistían, el sexto. ¿Se acuerda cuál es el sexto? Mejor, olvídense. ¿Eh? Pero el sexto del catecismo dice, de muchas maneras lo dice, ¿no es cierto? No fornicarás, qué sé yo, qué sé cuánto. No peor es eso, no cometerás actos impuros, porque esa es peor. El chiquito que le enseñaron a confesarse, le meten eso en la cabeza y cuando viene a confesarse, te dice, cometí un acto impuro. ¿Qué pasó? No sé, pensé mal de alguien, cualquier cosa, porque ¿qué entiende por acto impuro, no es cierto? Bueno, entonces no le digamos acto impuro, digámosle fornicar, buah, peor todavía, ¿no? Entonces un día estaba en un grupo de jóvenes y le digo, mira, leyendo el decálogo no aparece esa. Ah, ¿no está? Ah, ¿podemos? No sé si podemos, le digo. Pero en el decálogo del capítulo 20 ni del capítulo 5 porque tenemos dos versiones, ¿no? Del Deuteronomio aparece ese, ¿no? Sino que son desarrollos posteriores. ¿M? Bien o mal, no lo sé. Pero son desarrollos, o sea, sí lo sé, pero no quiero ahora entrar a discutirlo. Pero son desarrollos posteriores. ¿Eh? Bien, ya les marqué que esa expresión decálogo en el libro del Éxodo recién va a aparecer mucho después. Pareciera que es muy importante que primero sea la voz de Dios y después sea lo escrito. Y que incluso los rabinos después van a hacer grandes distinciones. Y otro que es un gran rabino que hace distinciones va a ser San Pablo. Cuando enojadísimo, como estoy yo ahora, con estos cristianos que quieren ir para atrás, que quieren hacerse más judíos y hacerse más sacrificados. Lean la carta a los Gálatas y van a encontrar un San Pablo feroz. Lo que pasa es que cuando en el capítulo 3 versículo 1 de la carta a los Gálatas, él se refiere a los Gálatas con la palabra insensatos Gálatas, a nosotros nos sonará muy suave. Pero si le dijera imbéciles Gálatas, usted dirá, che, ¿cómo? Así no se le dice a nadie. Bueno, no solo se lo dice, lo escribe, que es peor todavía.
Y enojadísimo, Pablo le dice así a este grupo de cristianos que se dejaron llevar por otro grupo, que Pablo dirá terribles cosas de ese grupo, que le vinieron a traer cosas en la cabeza, que no son verdaderos cristianos, porque son truchos, porque no vienen del judaísmo, que cómo no hacen estos sacrificios. Todas esas discusiones que tuvo que saldar Jesús aparecen ahí en medio de Turquía, en lo que hoy es más o menos Ankara, la capital actual de la Turquía moderna, en esa zona, con cristianos que habían empezado a ser cristianos y querían vivir su vida de fe en paz. Pero siempre ese espíritu rigorista va a ser uno de nuestros enemigos, no tanto el laxismo como a veces pensamos. Pero ojo, los dos van haciendo el vaivén. Lo que pasa es que el laxismo siempre tiene mala prensa, pero en cambio el rigorismo siempre tiene buena prensa. Siempre parece que es mejor cuanto más sacrificio se hace, ¿no? Cuanto más duele, es mejor. Bien, entonces vamos a leerlo con este espíritu, ¿eh? Bueno, nosotros somos cristianos y vamos a leerlo en el contexto del libro, no en el desarrollo posterior. Por eso, el primero de los mandamientos, y ahí vendrá la primera discusión, es el versículo 1. El versículo 1 para algunos es una introducción, incluso les voy a decir más, porque hay todo un tema de ver cómo se trata de acomodar para que queden 10. A veces quedan 11, a veces quedan 9. ¿Qué pasó? No voy a entrar en eso, se los quiero dejar abierto, que hay una discusión, porque son tan distintos, van a ver ustedes en la formulación, hay algunos, mírenlos así nomás, si van ya al versículo 3, 12, verán que son muy cortitos, ya el del 12 no, pero justamente el 13, 13, 14, 15 y 16, son muy cortitos esos mandamientos, es muy sencillo, no tal cosa. Y los demás son largos discursos. De repente tenemos un mandamiento que, por ejemplo, el versículo 13, siempre del capítulo 20 estoy, que tiene dos palabras, y de repente tiene un mandamiento que tiene como 3 o 4 versículos. Así que uno dice, son fuentes diferentes. Bueno, algo vamos a mirar, algo, pero no mucho. Pero te muestra que aún esto han tratado de que acomodar para que sean 10. ¿Es extraño? Esto no es extraño. No es extraño, ¿eh? Probablemente fue lo que hicieron con las cartas de Pablo también. Tratar de juntar algunas y para que quede un número más o menos bíblico, bueno, le ponemos 14 y acomodamos dos en una para que dé. Más de una vez uno quiere dar una lista de números de algo así que queremos, ¿cómo se llama?, numerar. Y muchas veces nos pasa con el 3, ¿no? Esto no es ni esto, ni esto, ni aquello. Y a veces tenés que decir 3 cosas por decir, para darle fuerza, ¿no? Así que no es extraño que se quiera poner. Pero ya ustedes se dan cuenta que no estoy hablando de una tabla que tiene escrito todo esto, ni estoy hablando de un código estrictamente, sino de un texto que tiene mucho de narrativo y que está en este mismo contexto y que tiene un género literario importante. Yo me animaría a decirles que este primer versículo, que sería el 2, ¿no? Éxodo 22, disculpen, no el 1, porque el 1 dice simplemente Dios pronunció estas palabras, ¿no? Pero el versículo 2 es tan importante como es importante alguien que quiere imitar, pero no porque se sienta, como diríamos, disminuido y por eso lo quiere imitar, que quiere imitar el decálogo que es Mateo cuando pone 8 bienaventuranzas. Y precisamente la primera no es una de las 8, es la fundamental. Si no se entiende la primera de las 8 bienaventuranzas de Mateo, no se entiende el resto. No se entiende el resto. La que le da sentido a todo es la primera. Y en este caso, el sentido del decálogo está en este versículo, en esta primera frase. Yo soy, voy a hacer una traducción literal, yo soy Yahvé, tu Dios, ¿a quién le habla?
Moisés, al pueblo, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa, así literalmente, de la casa de esclavitud. Mire, estas palabritas, casa de esclavitud, tienen una repercusión inmensa. Pero bueno, vamos a ver si podemos desarrollar. Al menos quiero dejar las ganas para que ustedes miren un comentario u otro, ¿no? Esto es lo que le da marco a estos mandamientos. No es una bajada universal para el mundo, para que tenga una ley universal, no. Es a ese pueblo que sacó el Señor de la casa de esclavitud, ya se va más allá de Egipto, muy importante. A ese pueblo que Dios quiere liberar, le va a dar estos mandamientos, para que ese pueblo pueda vivir libre. Epa, eso es lo que dice, ¿eh? Y así tenemos que mirarlos, y ahora vamos a ver si podemos cada uno de estos mandamientos. ¿Eh? Vamos a ver si se puede. ¿Eh? Pero viene por este lado. Hay una relación entre Yahvé y ese tú. Hay un señor que ustedes conocerán, que es un judío muy interesante llamado Martin Buber, que hace toda una reflexión acerca de este tú, ¿no es cierto? Muy importante. Vamos a hablar de él. Entonces, 22 es, digamos, una introducción a lo que va a ser el decálogo, que es para los judíos. Y para ellos es un llamado a creer en la existencia de Dios y en su señorío sobre Israel. La liberación, el hecho de liberar a Israel, esa es la condición para las exigencias de los mandamientos. ¿Eh? Esa va a ser la condición para las exigencias de los mandamientos, ya que incluso concede la posibilidad de poner en peligro o incluso terminar la relación. Y esto se formula de manera más general en la prohibición que viene después a no tener otros dioses extranjeros, en el versículo 4, y que luego se va a subrayar en la clara prohibición a reverenciarlos, en el versículo 5, a través de una alusión a la idolatría utilizando el verbo servir, que es la misma raíz de donde viene casa de servidumbre, Eved. Por eso que este servir no va a ser estrictamente el servir del servicio que tiene tan valorado, que es el que el Señor Jesús nos enseña a hacerlo, que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, sino está hablando del servicio especialmente en el sentido litúrgico hacia los dioses o hacia nuestro Dios. ¿Eh? Por eso que Éxodo 22 expone la base misma del decálogo. ¿Mm? Entonces, el decálogo no se presenta como una ley universal o un código de derechos humanos, sino más bien como una ley específica reclamada por Israel, el pueblo mismo de Dios, que garantizará y mantendrá la libertad de Israel. Si se olvida esto, hacemos de de los mandamientos una esclavitud nueva, que es lo que encontramos en la época de Jesús, donde no se contentaron con 10, sino que ya llegaban a contar 613, más otra infinidad de ordenanzas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eh? Recuerden que cosas prohibidas hacer en sábado eran más de 1200 y pica. Y cuando vamos a leer el texto de Éxodo, repito, de Éxodo, veremos que estrictamente, bueno, espero llegar, pero no se habla de prohibir, se habla de recordar. Bueno, vamos adelante. ¿Eh?
Les leo el texto de Buber, que a mí me encanta, ¿no? Por eso quisiera leer. Dice, la esencia del decálogo es su tú. Aquí no se declara ni se conoce, sino que se ordena y lo hace al que se dirige, al oyente. A diferencia de todos los catecismos y formulaciones catequísticas, todo está relacionado con la única hora en la que se habla y se escucha. Bueno, es hermoso, ¿no? Bien, vamos al segundo mandamiento o el primero para muchos. ¿Eh? O el primero porque algunos consideran el versículo 2, dijimos, como una introducción. ¿Eh? ¿Estoy siendo claro o estoy mezclando, yendo de un lado para el otro? Bueno, el silencio me da la razón, ¿no? Porque el que calla otorga. Sí, sí, claro. Claro, sí. Una cosa más que dice nuestro querido Pablo Andiniach, ¿no? Dice, la fidelidad se construye sobre la experiencia de haber sido liberados de la esclavitud. La fidelidad a estos mandamientos y a Dios no es una fidelidad ciega. ¿Mm? Dios no pide adhesiones ciegas, sino una respuesta a su gracia liberadora. Y precisamente lo que pide no es esclavitud, es liberación. Es liberación. Y todo lo que venga a esclavizarnos y venga desde los sentimientos más nobles de una madre, de un padre, del que sea, no es querido por Dios. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo. Mucho menos en el Nuevo, ¿no? Pero bueno, quiero seguir adelante. Vamos al texto que estábamos mirando, el capítulo 20, versículo 3. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Así hay que leerlo en su traducción literal, ¿no? Yo tengo la ley de Jerusalén, no tendrás otros dioses fuera de mí. Fíjense que tiene su matiz. Voy a leer de nuevo en traducción literal. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Entonces, la prohibición de los dioses extranjeros, que introduce una serie de prohibiciones, con el culto a las imágenes, muestra una afinidad particular con la declaración inicial, la que vimos en el versículo 2, que hay que tenerlo ahí casi fijado. Yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Y acá, ¿qué le está diciendo? No habrá para ti otros dioses delante de mí, no fuera de mí, delante de mí. ¿Mm? Y de igual manera, da voz a la relación de Dios con Israel. En consecuencia, surge la oportunidad de entender la prohibición como de tener otros dioses, ¿no? Como el resultado de la redención divina previamente mencionada. Y se pueden observar entonces dos puntos claves para entender la prohibición de dioses extranjeros en el Decálogo. La formulación abstracta, especialmente con el verbo hayá, que es el verbo ser, eso debe tener. No habrá, dice, ¿no? No habrá. En castellano tenemos que traducirlo con tener, ¿no? Y si digo, no será otros dioses, no, suena, ¿no? No habrá otros dioses. Esta formulación más abstracta sugiere un desarrollo y una reflexión más extensos que subyacen a la afirmación. Subyacen muchas cosas más. Y la formulación de la prohibición presupone un marco de referencia politeísta, que no niega la existencia de otros dioses en sentido monoteísta. Más bien, dado el supuesto de la existencia de varios dioses, exige una relación exclusiva con el Dios que habla aquí. Pero yo quisiera decirles que esto también pasa en el Nuevo Testamento. ¿Eh? No, porque antes eran politeístas y ahora son monoteístas. A ver, señores, cuando Jesús habla del Dios Mamón,
Es un Dios que sigue siendo adorado hoy en día y sigue siendo adorado por cristianos del siglo XXI. ¿Qué quiere decir adorar un Dios? ¿Qué quiere decir sacrificar para Él? ¿Qué quiere decir? Darle su tiempo, darle su plata, darle tantas cosas. ¿Qué sé yo? Dios Mamón, como es algo necesario, ahí se nos mezcla todo. Pero entre lo necesario, lo útil y su adoración, ahí a veces es un límite muy pequeño. Por eso en el Evangelio se dice claramente, no se puede servir a dos señores. ¿Qué toqué? Yo toqué. ¿Qué me salieron esos globos, che? No fui yo, ¿eh? Bueno, perdón, sigamos. No, no, vino, no. Y aparecen unos globitos que... Estoy hablando del dios Mamón y me aparecen unos globitos, ¿viste? Yo no sé si tendré Pero que yo no toqué nada, debe ser el dios, algún caer, otro dios que apareció por ahí. caer o reventar, exactamente, ¿no? ¿Ustedes lo vieron o yo solo lo vi los globos esos? Sí, sí. Sí, sí, se vio. Sí, se vieron, se vieron. Celebrando el cumpleaños. Ah, Échelo, padre, échelo. Bueno, perdón. Pero volvamos entonces. Dios Mamón, ¿no es cierto? Es también, por decirlo de una manera más clara, el propio interés. El propio interés pasa a ser un lugar de culto, al que le damos tiempo, somos capaces de pelearnos por ello, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta exclusividad que está pidiendo Dios, que aparece el Dios celoso y todo eso, con esa formulación, no es muy distinta a la que pedirá Jesús. Pero no porque es celoso y quiere, che, no quiero competencia, porque Jesús dirá, no se puede. Y nuestra experiencia nos muestra que efectivamente no se puede. El dicho dice mejor quedar bien con Dios y con el diablo, pero lo mismo, no se puede. ¿Eh? Así que volvemos a nuestro texto de Éxodo, estábamos en Éxodo 23, ¿no? La formulación con Jaya, que en otros lugares en el Antiguo Testamento expresa el establecimiento de relaciones, Jaya es el verbo, que en nuestra traducción sería no habrá otros dioses, ¿no? Pero digamos, esa formulación con Jaya en otros lugares del Antiguo Testamento expresa el establecimiento de relaciones, sea el matrimonio o sea la alianza. ¿Mm? Muestra que la prohibición de los dioses extranjeros en el Decálogo, a través de esta generalización, busca prohibir todas las posibilidades concretas de contacto con dioses extranjeros, porque, bueno, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces nos vamos ahora a lo que sería el tercer mandamiento, ¿eh? O digamos, el segundo, según que el primero lo consideremos que va o que no va como mandamiento. Este segundo mandamiento, que sería fundamentalmente no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero vamos, abarca los versículos 4 al 6. 4 al 6. Un solo mandamiento. Obviamente, en íntima relación a la introducción o el primero de todos, que es yo soy Yahvé, tu Dios, ¿no? Y que además tiene que ver con esto, no vas a tener otros dioses delante de mí. Y ahora viene, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y acá viene toda una gran discusión acerca de lo que en términos, si quieren, científicos se llama el aniconismo de la religión de Yahvé. Por mucho tiempo se pensó que era algo único. ¿Qué quiere decir aniconismo? Que no hay forma de representar a Yahvé, ¿no?
No hay imágenes de Yahvé. No debe haber. Y si lo hay, de muchos dioses. Sin embargo, muchachos, en el mundo del Medio Oriente, más allá de estatuillas con formas de hombre, como que hay de Baal y demás, pero en la antigüedad existen en todo el Medio Oriente las famosas estelas, piedras, no con formas humanas, piedras que representan la divinidad. No están así. Le voy a decir más. Las famosas, cuando se habla de la construcción del templo de Salomón, que es la descripción, los que han tenido clase conmigo de arqueología, etcétera, ¿no es cierto? Por ahí se acordarán, dijimos que es un templo con las dimensiones y tripartito como eran. De una clase conmigo, ¿se acuerdan que hemos visto un templo calcolítico? Es decir, del cuarto milenio, quinto milenio, perdón, antes de Cristo, que están en Gedi, que sigue manteniendo las tres partes, ¿no es cierto? El santo, o sea, el atrio, el santo y el santo de los santos. Pero al hablar del templo de Salomón se habla de dos columnas que están antes del santo que no sostienen nada. Tienen nombres incluso ya en la descripción que hace en el libro de los reyes del templo. Dos columnas. Y también ahora en el Pentateuco. ¿Qué representan esas dos columnas? Hay un templo a ver si me acuerdo, es en España, pero no me acuerdo si es en Huelva o en Cádiz, porque son todas ciudades fundadas por los fenicios. Ese pueblo que nunca se llamó a sí mismo fenicio, lo llamaron los griegos con ese nombre, y representa a toda una serie de poblaciones que están en lo que sería el noroeste de Palestina, ¿no es cierto? Hoy sería el Líbano, más o menos por ahí, que inventaron el alfabeto, que nosotros todavía seguimos usando, y que fueron siempre grandes navegantes, y por eso nosotros los conocemos como si fueran grandes comerciantes, pero eran grandes agricultores también. Y bueno, y también fundaban centros comerciales o como se dice, ciudades. Y ahí el culto hace un templo con esas dos columnas también adelante, que representa algo que ustedes recordarán. Ahí en ese especie de paso que hay, yo dije Cádiz o Jerez de la Frontera, no me acuerdo en cuál de los lados, ahí están las famosas columnas que todavía tiene la bandera de España. ¿Uno se acuerda que en la bandera de España hay dos columnas que hablan de las columnas de Hércules? Sí, claro, son uno de cada lado del estrecho de Gibraltar. Eso después. Pero ya vemos que las dos columnas estaban antes. Y el templo de Hércules, que justifica en algún escrito la fundación de Gadir, se llamaba la ciudad, ¿no es cierto? Que después llamó Cádiz, que era una isla además. Que Hércules quiere que le hagan un templo, se llama en ese momento, en épocas, ¿cómo se llama? Fenicia, se llama Melkart, ¿no? Que Hércules pide que le hagan él un templo cuando él llegó a los límites del mundo, es ahí, justamente en Cádiz. Después saldrá Colombia allí, ¿no? Pero vemos, es en Cádiz. Y allí está ese templo con las columnas de Hércules. Bueno, en fin, simplemente para decir que me fui realmente un poco por las ramas, pero para hablarles que esta idea de que no hay imágenes no es solamente un invento de Yahvé, es algo que también existía allí. Y por lo tanto, no es una prohibición a escarbar imágenes, es una prohibición a darle culto a otros cultos que esclavicen, que esclavicen. Lo leemos con esta perspectiva, entonces, estos textos. ¿Eh? Se los leo con traducción lo más literal posible.
No te harás imagen ni ninguna semejanza, fíjense de qué, de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Una división tripartita maravillosa de lo que es el universo. No te inclinarás a ellas. Ah, bueno, ese es el punto. Ni las servirás. Ahí aparece de nuevo ese verbo que les dije. ¿Por qué? Porque yo soy Yahvé, tu Dios. Vamos de nuevo al versículo 2. Podemos volver al que te sacó, el que te liberó. Un Dios celoso que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero esto es más importante porque siempre que hay, muchachos, una contraposición, tenemos que mirar dónde está puesto el peso. Vieron que se dice esta expresión que yo siempre me confundo, no sé si a ustedes les pasará lo mismo. Vamos a poner blanco sobre negro. O negro sobre blanco, no sé bien cómo se dice. ¿Qué quiere decir eso? Que quiero resaltar algo, no que me interesan las dos cosas. ¿Me explico? ¿Eh? Entonces, cuando hay estas comparaciones, hay que mirar cuál es el mensaje. ¿Y acá cuál es? ¿El que me enojo? No. Acá es lo que viene ahora. Pero que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Mm? Entonces, ¿sus mandamientos serán mandamientos que esclavicen? En este caso no. En otros después veremos que sí. En este no. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo entonces en esta larga formulación, estamos viendo de nuevo una explicitación de aquel primer mandamiento o introducción a todos los mandamientos, que estábamos viendo hasta ahora. La división entonces del cosmos en tres espacios remite a la totalidad de la creación y la distingue como constituida por objetos que no deben ser reverenciados. ¿Se acuerdan la carta a los romanos? Cuando la carta a los romanos dice que los muchachos, mirando el universo y la perfección del universo, confundieron la criatura con el creador, ¿no es cierto? Es ciertamente un desarrollo más amplio de esto, pero va por lo mismo. Bueno, pues a veces pasa lo mismo. Cuando nosotros nos ensoberbecemos tanto que confundimos el resultado con sus causas. ¿Por qué puedo hacer esto? ¿Mm? Y a veces vemos eso en expresiones horribles, xenófobas, antihumanas, o si quieren, inhumanas, inhumanitarias, cuando aparece alguno diciendo, yo esto me lo gané, no como otros que le regalan. Y dice, ah, sí, la tierra la hiciste vos. No, pero yo la trabajé. La tierra la sacaste vos de tus esfuerzos, suponiendo que seas un terrateniente, ¿no es cierto? ¿Cómo fueron los primeros terratenientes de cualquier parte del mundo? ¿Cómo lo hicieron? ¿No lo heredaron? ¿Cómo dice que tú hiciste todo vos? ¿De la nada hiciste todo vos? ¿Quién es el único que hace de la nada? Bueno, ¿eh? Entonces, estamos en esto mismo que estábamos hablando, ¿no? Un mandamiento que nos manda a reconocer que es Dios el que nos ama para siempre. Y por eso no vale la pena, yo le diría, si quieren con otro lenguaje, no vale la pena detenerse en el medio. Ahora, aquí aparece con forma, digamos, negativa, ¿no es cierto? Con forma casi diríamos de prohibición, con forma negativa, como un mandamiento, pero como ven, muy largo, muy largo. Bien, la prohibición de imágenes aparece como la expresión práctica de la demanda teórica de la única veneración del Dios de Yahvé. Es difícil esta frase, pero es muy concentrada y me gustó mucho. Se la voy a repetir.
la prohibición de imágenes aparece como una expresión práctica, ¿no es cierto?, de algo que es más profundo, de una demanda teórica, que es lo que estuve hablando recién, de la única veneración del Dios Yahvé. Por lo tanto, la prohibición de imágenes podría perseguir el conflicto continuo entre la religión de Israel y los dioses de otras religiones, abordando la visualización de ideas religiosas. Esto también es reconocible por el hecho de que textos posteriores dentro de la Biblia hebrea solo conocen la prohibición específica de imágenes o una prohibición más general de imágenes y renuncian a una prohibición separada de los dioses extranjeros, como por ejemplo Levítico 19:4, 26:1 o Deuteronomio 27:15. Bien, quiero seguir adelante. Da para mucho, pero estamos recién en el segundo mandamiento, no el tercer mandamiento, ¿no? No, el segundo. Este sería el tercero, el que viene ahora sería el versículo 7. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a quien tome su nombre en vano. Vamos de nuevo. Formalmente, el punto de vista del hablante cambia en este verso, desde el punto de vista formal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el nombre de Dios, porque hay que hablar, el nombre de Yahvé está en tercera persona, ¿no? El nombre de Dios es el cuasi objeto de la prohibición. Y por lo tanto, tener a Yahvé Dios como sujeto podría haber llevado a una confusión. En contraste con las tres primeras palabras del Decálogo, yo soy Yahvé, tu Dios, se hace evidente el objetivo de esta fórmula, nombre de Yahvé, tu Dios. No tomarás en vano el nombre de Yahvé, tu Dios. La referencia explícita al nombre de Yahvé en el versículo 7 retoma el yo del versículo 2. Del versículo 2. Y aquí, fíjese que tomar en vano no quiere decir no tomarlo nunca. ¿Me explico? No significa lo que después se desarrolló en el judaísmo, que no se nombra el nombre de Yahvé. Y por eso ustedes saben que hemos perdido cómo se pronuncia el tetragrama. Y cuando se lee en la sinagoga y aparecen las palabras, las 4 letras que forman el tetragrama, ¿no? Las 4 letras que forman lo que nosotros pronunciamos Yahvé o Yahvé, en una reconstrucción de las vocales, porque el texto, saben que el texto hebreo no tiene vocales. Entonces, ¿qué hacen los rabinos cuando leen en la sinagoga? Reemplazan la palabra Yahvé por la palabra Adonai, que significa mi Señor, Señor. ¿Qué hizo la Biblia de los 70 cuando tradujo? Respetó esta costumbre y entonces no tradujo Yahvé, tradujo Adonai, mi Señor, que se dice en griego Kyrios. ¿Qué hizo la Vulgata, siguiendo especialmente a la Biblia de los 70? Lo llamó Dominus, es decir, Señor. Y así, este nombre quedó solamente en los textos hebreos, pero como un nombre impronunciable. Cuando los masoretas, en la Edad Media, empiezan a inventar signos vocálicos para que no se pierdan ciertas palabras, ¿se entienden? Al llegar al tetragrama le pusieron vocales. ¿Pero cuáles vocales? Las vocales de Adonai. Y las vocales de Adonai, junto con las letras del tetragrama, dan esta palabra Jehová o Jehová. Nosotros decimos Jehová porque en alemán la letra hebrea llamada Yod se escribe en alemán con una I larga, como llaman ellos, que sería nuestra J.
La letra es la misma, pero ellos la pronuncian como una I, nosotros la pronunciamos como una J árabe, ¿no? O peor, los ingleses, en cambio, transliteran la yod, esa letra hebrea yod, con una Y, no con una J. Y entonces sí, ellos pronuncian I. Pero, Te vas a caer. ahora ve de dónde venían los globos, sí. Pero, eh, pero esa I, de la Y, en castellano rioplatense, se pronuncia sh. Entonces nosotros decimos Yahvé. Y tendríamos que decir aleluya, porque es también con ese mismo ya de Yahvé, ¿no? Solo que nos quedó el aleluya porque lo pronunciamos en latín, pero si no, sería aleluya, porque se escribe con el ya de Yahvé, ¿no? Este, ahora, el nombre en la mentalidad hebrea, la mentalidad oriental, el nombre es la persona. ¿Me explico? Cuando Jesús dice, cuando ustedes pidan en mi nombre, no quiere decir que cuando pidan, bueno, vamos a pedir, así que nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre. No, no es eso. Pedir en el nombre de Jesús, por eso, cuando ustedes pidan en mi nombre, lo que pidan se les dará. Significa haberse metido en la persona de Jesús. El nombre es sinónimo, así si quieren para hacerlo de manera simplista, es sinónimo de la persona. No tomar su nombre en vano no significa no dirigirse a él, no entrar en él. Significa no abusar del nombre de Dios. ¿Eh? La prohibición de abusar del nombre de Dios debe ser entendida en relación con la prohibición de dioses extranjeros e imágenes, que es lo que decíamos en el anterior. Y eso está de acuerdo con los estudios religiosos que sugieren que hay una estrecha relación entre la imagen y el nombre. Si una de las razones por las que el Antiguo Testamento estipula un culto sin imágenes radica en el hecho de que las imágenes no puedan proporcionar la singularidad y la ambigüedad solicitadas por lo que es una monolatría. Bueno, pues no me quiero meter en ese tema. Quiero terminar lo que estaba diciendo. Entonces, este llamado que hace a no tomar en vano su nombre significa a esta forma de religiosidad vana, hueca, que piensa, como lo va a criticar fuertemente los profetas, que yo utilizo el nombre de Yahvé y con eso limpio todo. O peor aún, muchísimo peor aún, y aquí no se enojen porque me voy a ir a la miércoles, que es utilizar el nombre de Yahvé para atrocidades contra la humanidad, para atrocidades contra la libertad de los seres humanos. Porque si dijimos que todo este decálogo viene por ese lado, ahora muchachos veo que son 7:10 y voy recién por el tercero, voy a acelerar un poco, discúlpenme. Pero vamos contra atrocidades. Utilizar el nombre de Dios para eso significa usarlo en vano. Bueno, daría para mucho más. Ahora viene uno que me interesa mucho, que sería el cuarto mandamiento. En nuestro decálogo cristiano, el cuarto mandamiento es honra padre y madre. Aquí, como ustedes ven, el cuarto empieza, a diferencia, porque no hicimos eso, la diferencia entre esta versión del decálogo y la que está en el capítulo 5 del Deuteronomio. En este punto es donde hay gran diferencia, en este que viene ahora. Y hay muchas más diferencias. Además de una enorme similitud, hay algunas diferencias. Pero este es muy importante, que es la llamada al sábado. Ya por este verbo con el que empieza, espero que su Biblia lo tenga también así. Recuerda el día de reposo. No dice guarda el día de reposo, que sí dirá la versión del Deuteronomio. Recuerda. Sicar, de donde viene sicarón, de donde viene el memorial. Recuerda el día de reposo para santificarlo.
¿Ve que no hay una prohibición? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahvé, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el séptimo día. Por lo tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿El día de reposo de quién? De los seres humanos. Hay un estudio interesante que no tengo tiempo de hacer ahora, de mostrar cómo este texto está escrito en aquello que solemos llamar una oración concéntrica, donde hay ciertos términos que están en paralelo. Y en el centro queda lo fundamental. Fíjense que esto de que 7 días y 6 días se trabajó aparece al principio y al final, que es la forma de hacerlo concéntrica. Recuerda, el día de reposo aparece al inicio y al final. Dios bendijo el día de reposo. Y en el medio queda esto de que es día de reposo para Yahvé, tu Dios. ¿Qué significa? Que tenés que servirlo. ¿Se acuerda lo que algunos de los chicos y chicas que estaban escuchándome había hecho la iglesia? Llevando adelante toda esta cosa de mandamientos en un mundo distinto al de hoy, obviamente. Ya dijimos, creo que la vez pasada, que recuerden que yo no me considero tan mayor, pero cuando era chico, que había pocos canales de televisión, pero ya yo conocí por lo menos 3 canales, ¿no es cierto? Y uno que costaba sintonizar, 4 canales y uno que costaba sintonizar. A ver, era el 7, el 9, el 11 y el 13. El dos trataba, era difícil, Era un lío con sintonizarlo, porque estaba en La Plata. pero cuando llegaba la Semana Santa, música sacra. En la radio, música sacra. Y en la televisión, películas sagradas. Era otro mundo. En ese mundo, la iglesia prohibía hacer trabajos útiles. Pero ya el mundo estaba cambiando. Las mujeres tenían que trabajar de lunes a sábados, de lunes a viernes, o a veces a sábados. Y el domingo era el único día que tenían para hacer algún trabajo útil. Y había personas que yo todavía recién ordenado me encontré con el problema de conciencia que habían lavado un domingo, que habían limpiado un domingo, que habían cocido un domingo. Porque se ve que cocinar no, eso no era trabajo útil. Bueno, ven cómo uno va volviendo a veces para atrás, ¿no? Y está bien, en algunos momentos puede servir cuando nos hemos ido a otro lado, pero hay que saber leer el siglo de los tiempos. Ahora acá ¿está diciendo no se puede hacer nada? No, está diciendo reposo. Hay toda una historia de cómo existe el sábado en el cercano oriente. Bueno, antes que nada quiero decir, la diferencia entre la motivación que pone Éxodo 20 y que pone Deuteronomio 5 es que Deuteronomio 5, cuando ponga el día de reposo, no va a poner el sábado que Dios reposó, sino que va a poner la liberación que te hizo de Egipto. ¿Mm? ¿Por qué? Porque vos te liberó, según el libro de Deuteronomio, para que puedas darle culto. Y por eso el sábado va a ser un día cultual. Aquí, en cambio, fíjense la visión, después se va a desvirtuar, ya voy a decir por qué le va a desvirtuar. Pero acá la visión es mucho más, digamos, ecológica. Ecológica. Esto de 6 más 1 es algo que viene de la antigüedad, de los sumerios, para hacer reposar la tierra, bueno, tantas cosas. Pero que se muestra la similitud de Dios con los hombres. El decir que el hombre hace lo mismo que Dios significa que el hombre es creador igual que Dios. Y esta centralidad del sábado no nos deja ver todo lo que está diciendo este mandamiento. Que así como quiere asimilar a Dios
Digamos al revés, quiere asimilar el actuar del hombre al actuar de Dios. ¿Me explico? Y no divinizar eso a tal punto que en la época de Jesús, cuando le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más grande, ya sabían que Jesús no lo iba a decir. Porque para ellos en ese momento, el mandamiento más grande, que podía tener pena de muerte cuando pudieran, ¿cuál era? Y no era amar a Dios sobre todas las cosas. Eso Jesús entresaca de entre sus mandamientos esos dos. Y a veces más, no lo saca de los mandamientos. Ninguno de los mandamientos. Uno lo saca de la oración del Deuteronomio, la llamada oración Shema Israel, y la otra la saca de un precepto perdido en el libro del Levítico, y al prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Pero yo le pregunto, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Para ellos el mayor era el sábado, con el cual vemos en el Evangelio que Jesús discute muchísimo y a veces da la impresión que hay cosas que Jesús hace a propósito del sábado, porque no solo él no lo cumple, sino que él enseña a no cumplirlo. Y dice explícitamente que el sábado está hecho para él, ¿para Dios o para quién? Para el hombre. Para el hombre. Para el hombre. Y no el hombre para el sábado, dice él. Pero cuando dice para el hombre, ¿qué está diciendo? ¿Cómo no era para Dios? ¿Y por qué los fariseos en sus argucias decían que este era el mandamiento principal? Y que si vos negabas este, negabas todo. Porque este mandamiento, decían ellos, es el único que Dios mismo cumplió. ¡A la miércoles! ¡A la miércoles! Porque Él fue el que reposó el sábado. Ahora después saben las contradicciones que tenía el sábado, saben la cantidad de variantes que Jesús algunos se las pone en manifiesto, ¿no? Como se les cae un burro, porque se acuerdan que había 1200 y pico de actividades que no se puede hacer en sábado. No que no se puede hacer nada, no que no se puede hacer nada, sino algunas cosas dichas. Y entonces le dice Jesús, ¿cómo se le cae un burro y no se le puede levantar? Pero se cae un extranjero y no se puede, perdón, se le cae un burro en el pozo y lo pueden levantar, pero se cae un extranjero y no se debe levantar. ¿Cómo es eso? Dejemos, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que dice el texto. El texto entonces va por otro lado. Vamos ahora a, porque si no, no llego, a lo que sería el quinto mandamiento. Recién voy a la mitad. Discúlpenme. Tenés que ponerme un controlador, José Luis. Vamos al quinto mandamiento, Ya somos grandes. versículo 12. Quedarían de 5 minutos. 10. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que Yahvé tu Dios te está dando. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo honro a mi padre y madre voy a vivir más años? ¿O este es un mandamiento que tiene que ver con lo que decía el primero? Te saqué de la tierra de esclavitud a una tierra que debe mantenerse y se mantiene con esta continuidad que le está dando Jesús con este honra a tu padre y a tu madre. Honra no significa simplemente respeta, ¿eh? Y de hecho hay textos del Antiguo Testamento donde vemos que eso se pasa. Honra significa sostener. Sostener, amigos. Por eso Jesús le va a decir a la hipocresía de la vuelta con las leyes, como ustedes, muchachos, inventaron el corbán. ¿Alguien sabe lo que es el corbán? ¿Se acuerdan del corbán? El corbán era una especie de plata que vos ponías casi como si fuera una caución, ¿no es cierto? En el templo. Entonces yo pongo la plata ahí, no tengo plata para mantener a mi padre y a mi madre. Y Jesús le dice, no, que son los hipócritas. Porque no es que yo ni siquiera la daba al templo. Después la voy a recuperar esa que puse en el templo, ¿eh? Eso era corbán, declarar corbán. Tómatelas. Bien. Me gustaría mucho más seguir, pero ¿qué vamos a hacerlo? Entonces, solo el sábado y el mandamiento de los padres están formulados en forma positiva. Fíjense, en forma positiva. En el caso del sábado era recordar el sábado. En el caso de estos padres es honrar padre y madre.
Los dos mandamientos constituyen un vínculo entre las dos partes. El primero, de carácter religioso, se refiere a lo que pasó antes. El segundo, de carácter ético, se proyecta hacia adelante a los que siguen, porque habla de las generaciones que van a venir. Entre los dos, sin embargo, hay una conexión que va más allá de lo puramente formal. Estos dos, y solo estos dos, entre los 10 mandamientos, tratan sobre el tiempo articulado, el tiempo con la sucesión cerrada de semanas en el año, y el otro que habla de la sucesión abierta de generaciones en la duración nacional. El mandamiento, así como está, no se refiere a un individuo que, como honra a su padre y a su madre, va a tener una vida larga, que puede significar una vida bendecida también, sino que habla al pueblo de Israel, a ese pueblo que quiere ser bendecido, honrando a sus padres. Bien. Muchachos, vamos ahora al versículo 13. No matarás. Qué bárbaro. Acá vienen 3 prohibiciones del Decálogo sin objeto directo, que se refieren a asesinato, adulterio y robo, que tiene que ver con las posesiones. A ver, saben ustedes que existe el Código de Hammurabi, es un código de, digamos, un gran sabio del siglo XVIII antes de Cristo. Algunos quieren remontarlo todavía más atrás, al siglo XXV. Algunos antecedentes, pero esto que está escrito es del 18 y que habla de muchas cosas, entre ellos, bueno, de no robar. Solo quiero decirles esto, ¿no? En el caso de no matar, que era este, ¿no? La primera que vimos era no matarás. Utiliza un verbo muy interesante, el verbo ratzaj, que se refiere no a no matar, sino a no asesinar. Pero además, a un asesinato que tiene que ver con el tema de la propiedad, como va a aparecer con el, me voy a adelantar un poquitito, con el último de los mandamientos, que es el de codiciar, el versículo 17, la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni su... Todo tiene que ver con la propiedad. La mujer era una propiedad también, ¿no? Como ustedes ven. Sino que tiene que ver con esto del abuso de poder. ¿Eh? ¿Se acuerdan la viña de Nabot? ¿Se acuerdan David? ¿Qué hacen estos señores que tienen mucho poder y se hacen de la propiedad ajena a través del asesinato? ¿Me explico? ¿Eh? No es simplemente no matar. Solo podemos hacer un montón de reflexiones sobre el no matar, el amor a la vida y todo. Como dice algún autor por ahí hay que buscar, para esas causas, por ahí hay que buscar otro texto, no justamente este. Pero bueno, les digo que vamos a leerlo primero en cómo están escritos. Oseas 4:2 y Jeremías 7:9 apuntan a esta tríada de asesinato, adulterio, robo. 3 breves prohibiciones que su objetivo sería buscar proteger la propiedad. Pero no en el sentido de la propiedad privada, en el sentido que entendemos, casi caprichosa, sino en el sentido de la usurpación que se hace a través de esa codicia. Por eso que aquí hay algunos que empiezan a ver cierta desconexión entre los 10 mandamientos, ¿no? Por algo, los rabinos empezaron a hablar de 2 tablas y empezaron a decir qué iban en la primera y qué iban en la segunda, cosa que no dice estos textos, ¿no? Y ya dije que las 2 tablas no aparecen acá, aparecen en el capítulo 34, cuando sí se hable, en el 24, cuando sí se hable después en el 34 de el decálogo. Bien, después viene no cometerás adulterio. Y acá es muy importante definir qué quiere decir matrimonio, ¿no? Cómo eso incluye aspectos jurídicos, sociales, morales y religiosos. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Y me voy a ir un poquito más adelante. Tiene que ver especialmente, ¿por qué tiene que ver con la propiedad? No solo con la propiedad de que la mujer, no,
con los descendientes, con un ordenamiento de descendientes. ¿Eh? Tenemos muchos casos también en el Antiguo Testamento de casos de hijos que se tienen por aquí o por allá. Y el no robarás. No robarás, ya hablé un poquito porque es el mismo caso que vimos de la viña de Nabot, o hay otro que se me fue ahora en Génesis, que ya le voy a decir, también de un abuso total de poder. ¿Eh? ¿Mm? No, vamos por último al 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y aquí se habla más bien del testigo falso. ¿Eh? No simplemente de mentir. Porque en el juicio se tiene, el sistema jurídico del juicio está basado en el doble testimonio que debe coincidir. Por lo tanto, un testimonio falso y significa ir en contra de las personas y de la justicia. Entonces, no es simplemente no decir mentiritas y con eso torturar a los niños con ese pecado y por mentiritas imbéciles, etc. Sino se refiere a ser falsos testigos, que hoy en día es tema corriente, porque con el uso de las redes, muchachos, se difunden con total impunidad falsas cosas basadas en que yo las mando. Porque a mí me llega un mensaje de fulanito y pienso que lo chequeó, que es así, qué barbaridad. Eso también es falso testimonio. Bien, sigo un poquito más y nos vamos al 17. Escúcheme, de estos versículos tenía un montón para hacerle, lo que pasa es que llegamos al final. No codiciarás, y le vuelvo a repetir lo que hemos dicho, ¿no? Aprovecharse del otro, esta apropiación de bienes sin dueño, a eso se refería también, ya no era robarle a otro, sino apropiarse, esta especie de acumulación que no tiene fin, que no se contenta con lo que tiene, ¿no es cierto? O que se aprovecha de la persona que está débil porque está endeudada, o que yo soy el patrón y ellos son mis empleados porque cayeron como esclavos por alguna crisis, ¿eh? O llevarse mujeres que sus esposos estaban en la guerra, ellos llamaban las mujeres, en fin, se refiere un poquito a todo eso. Hay textos como Miqueas 2:2 o Éxodo 34:24 que ilustran un poco esto que estamos diciendo. Bueno, pido disculpas de nuevo por varias 4 días pidiendo disculpas de haber llegado al final y no darle tiempo a las preguntas. Queda 1 minuto, ¿no? No, disculpas, no, padre, muy esclarecedor. O sea, abre un panorama que nos saca del catecismo de cuando éramos chicos. Yo le agradezco. Gracias. Sí. Es cierto lo que dice, sí, sí, sí. Nos ubica en otro esquema de pensamiento, ¿no? Bueno, me alegro. Entonces después, si quieren estudiar, miren las diferencias con la versión. Bueno, ¿se acuerdan que este es un texto que está puesto aquí, ¿no? Lo último que quisiera decir, no que venía en el relato. Ujú. Compuesto con cosas, leído así. Está bien, yo hice una lectura, pero no me parece que no fue una lectura demasiado forzada, sino más bien acotada, y que después tiene desarrollos, ¿no? Con otras legislaciones que van a ser más bien cultuales en el libro del Éxodo, cultuales. Pero estas están puestas allí y sería para mucho más estudio, que es muy interesante. Pero sí, no es el catecismo. No, 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 No confundamos con claramente. el. ¿Tiene derecho catecismo a hacer una doctrina moral? Tiene derecho. ¿eh? Pero también tiene que quedar claro que es una doctrina moral que por lo tanto no es divina y para siempre, sino que tiene distintas formulaciones, tiene que responder a distintas situaciones, ¿no es cierto? Y que además nunca puede perder de vista, el primero de los mandamientos era, yo soy tu Dios que te saqué del país de Egipto. Toda ley que venga a cortarnos eso no sirve. Ustedes dirán, pero toda ley de alguna manera restringe las libertades.
depende, porque hay leyes que la restringen para liberarlas. Es verdad, yo también, cuando salimos de Egipto, ahora no tenemos más las cebollas. Ah, sí, es cierto eso, ¿no? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Que me restringieron mi libertad de comer cebollas? Vamos, ¿eh? Entonces, sería un tema muy interesante, especialmente en estos tiempos donde la palabra libertad está puesta, digamos, muy en el tapete y nos hace mover el estante, ¿no? Porque estamos acostumbrados a otras cosas y esta libertad que propone el movimiento libertario, al menos debe hacernos despertar. ¿Qué entendemos nosotros por libertad? El derecho a morirse de hambre, ¿eso significa nuestra libertad? ¿Cómo respondemos a eso? ¿Con dogmas respondemos? Bueno, pero eso se fue ya del decálogo, ¿eh? Ajá. No, es parte también porque sí, fuimos bien. Bueno, gente querida, siendo la hora, le agradecemos a Santiago enormemente, muchísimo de verdad. Nosotros, continuamos, solo les mandamos ayer, o antes de ayer, un aviso del próximo curso de los días martes, que tiene que ver con la figura de los profetas, ¿no? El llamado, la misión, el compromiso, la vida. También 4 encuentros sobre los profetas que bueno, está abierto y sobre todo inviten a quienes ustedes consideren. Así que, bueno, gracias Santiago. Las Espero que sepas gracias, Este, ordenar, Santiago. ¿no? Muchas gracias, sí.